Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Dios los bendiga. Amén. Muy bien, seguimos avanzando en nuestra eh, serie La huella de la luz, segunda parte. Y hemos venido hablando desde hace unas semanas de que andar en la luz, para andar en la luz es supremamente necesario permanecer en Cristo. Y hemos estado viendo 6 formas, 6 maneras en las que tú puedes permanecer en Cristo. Realmente solo hemos visto 3, hoy vamos a ver la cuarta. La primera de ellas es permanecer en la palabra de Dios. Si quieres permanecer en Cristo, necesitas permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las escrituras, son las que nos dan testimonio acerca de quién es Jesús. Nosotros podemos saber quién es Jesús solo por medio de las escrituras. Entonces, en este testimonio de las escrituras, nosotros sabemos quién es Jesús y descubrimos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos lleva a la segunda manera, que es permanecer en la roca fundamental de la iglesia, que es precisamente esa verdad, ¿no? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el enviado, el único enviado de Dios, y Él es el Hijo unigénito del único Dios verdadero. La iglesia necesita arraigarse en esa verdad y extender esa verdad a otros. Es decir, cuando la iglesia se para en esa verdad y cree realmente y entiende lo que significa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso la va a mantener protegida. Y eso es lo que nosotros también enseñamos, eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros extendemos. En otras palabras, esa es la misión de la iglesia. En tercer lugar, necesitamos permanecer en el sacrificio de Cristo. Recuerda que si tú quieres, te perdiste todas estas enseñanzas pasadas, buscas Iglesia Visión Colombia en YouTube, ahí están todas las enseñanzas de esta serie para que no te las pierdas. Cuando hablamos de permanecer en el sacrificio de Cristo, hablamos básicamente de tener fe en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo como único sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza de nuestros pecados. Bien. Por eso es que necesitamos ser transparentes. Solo siendo transparentes realmente nosotros accedemos a los beneficios del sacrificio de Cristo, que son el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Es decir, una vida en santidad es posible solo por medio de la transparencia de nuestros corazones. La cuarta manera es la que vamos a ver hoy, y de ahí el título del mensaje, que es permanecer en la palabra de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo. Ahora, tal vez alguno de ustedes pregunte, pero si ya habíamos dicho que la primera es permanecer en la palabra de Dios, ahora, ¿cómo así permanecer en la palabra de Cristo? ¿Luego no es lo mismo? Sí, es lo mismo en el sentido de que, pues, la palabra de Cristo es de Dios, la palabra de Dios, el Padre es de Dios, entonces, pues, ambas son palabra de Dios. Pero la diferencia es que la palabra de Cristo nos trae una serie de beneficios concretos a nuestras vidas. Y cuando hablamos de la palabra de Cristo es lo que Jesús dijo, lo que Jesús ordenó, lo que Jesús enseñó. Y eso lo vemos en la Biblia. Eso lo vemos en los evangelios. Entonces no es que sea algo diferente, sino que aquí estamos haciendo un énfasis. Debemos permanecer en la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia, amén. Pero hoy quiero hacer un énfasis en permanecer en las palabras de Cristo, concretamente en las de Cristo, darle prioridad a las palabras de Cristo en nuestras vidas.
Entonces quiero invitarlos a que le pidamos a Dios que nos bendiga hoy y abra nuestros ojos con su luz, su palabra, su Espíritu Santo. Señor, hoy oramos en esta mañana y queremos pedirte que hables a nuestras vidas, que nos bendigas y que nos enseñes la importancia, el valor y los beneficios de permanecer en tu palabra, Señor Jesús. Estamos atentos, estamos anhelantes de escuchar tu voz en esta mañana. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Si permaneces en la palabra de Cristo, vas a experimentar por lo menos 4 grandes beneficios. Vas a ser un verdadero discípulo de Jesús. Vas a ser eternamente libre. Tus deseos van a cambiar y no vas a abandonar a Cristo. Vamos a ir por el primero. Si permaneces en la palabra de Cristo, serás su verdadero discípulo. Ahora piensa en eso. ¿Será un privilegio ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Alguien aquí quiere ser un verdadero discípulo de Jesús? Bien. Ok, eso me alegra saber que hay gente que quiere ser verdaderos discípulos del Señor. Ahora, ¿por qué eso es un beneficio? Primero que todo, realmente un verdadero discípulo de Jesús no es porque decidamos, no es porque nosotros lo escojamos a Él, realmente es porque Él nos escogió primero. Pero ser un discípulo de Jesús es un gran beneficio porque los discípulos de Cristo son los que van a estar con Él para siempre. No hay otra clase, no hay, yo me voy para el cielo, pero yo no era discípulo de Jesús. No, eso no existe. Todos los que van a estar con el Señor por la eternidad es porque fueron discípulos de Jesús. Jesús vino y murió en la cruz por nosotros para tener discípulos. A eso fue a lo que Él vino. Pero también es importante saber que yo soy verdadero discípulo del Señor. También es importante que tú sepas que eres un verdadero discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay muchas personas que creen que son verdaderos discípulos del Señor y no lo son. Entonces vale la pena estar seguros de que somos verdaderos discípulos del Señor, ¿cierto? Entonces, si permaneces en la palabra de Cristo, serás un verdadero discípulo del Señor. Ahora, un verdadero discípulo del Señor es el que conoce al Señor. Es el que conoce a Cristo. Pero conocer a Cristo, aunque es una gran aventura, es una aventura eterna. Conocer a Dios dura la eternidad. Jesús mismo lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios es una aventura que dura toda la vida, y toda la vida eterna. Por lo tanto, o en ese sentido, no hay una sola persona que pueda decir que conoce plenamente a Jesús. O sea, esa persona, si alguien dice eso, no tiene ni idea de lo que está hablando. Nadie puede decir que conoce plenamente a Jesús, pero eso no significa que no lo podamos ir conociendo. Podemos conocer a Jesús, claro que sí, lo podemos conocer. Pero atentos, si alguien piensa que conoce a Jesús, pero no lo obedece, realmente no lo conoce. Está mintiendo, ¿cierto? Conocer a Jesús, ¿qué implica? Conocer a Jesús implica conocer lo que Él dijo, ¿sí o no? Yo no puedo decir, sí, yo conozco a Jesús y dígame qué enseñanzas dio Él. Y ahí se queda, o menciona solo 2. No, conocer a Jesús implica conocer lo que Él dijo, sus enseñanzas, sus advertencias, sus mandamientos. Conocer lo que Él hizo, conocer su carácter. ¿Bien? Y todo lo que Él enseña, todo lo que Él nos ordena, todo lo que Él nos manda tiene una meta principal y es que podamos conocer el amor del Padre. ¿Sí?
Y al conocer el amor del Padre, vamos a poder experimentar el amor del Padre. Y al poder experimentar el amor del Padre, vamos a poder dar ese amor a otros. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Si tú quieres amar con el amor de Dios, primero tienes que conocer el amor de Dios y experimentar el amor de Dios. Todo ese es el propósito de los mandamientos de Jesucristo. Por lo tanto, los mandamientos de Jesús no son cosas como que, ay, toca hacer. No, es que si tú escuchas y recibes esos mandamientos, vas a poder experimentar y dar el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo podemos ver, identificar a un verdadero discípulo de Cristo? Porque es alguien que ama obedientemente, ¿sí? Es decir, el discípulo verdadero de Cristo se conoce por su amor obediente. Es una persona que ama obedientemente a Dios. Y obviamente, un verdadero discípulo, si permanece en la palabra de Dios, entonces, ¿qué hace? Perdón, quiero ser más específico. Si un verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo, ¿qué hace? La obedece. Obedece la palabra de Cristo, ¿cierto? Si no obedece la palabra de Cristo, pues no está permaneciendo en la palabra de Cristo. Puede que la sepa, pero no está permaneciendo en ella. ¿Estamos ahí? Bien, miremos lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. Estas son palabras del apóstol Juan y él dice lo siguiente: el que dice, yo le he llegado a conocer, ¿a quién se referirá? A Jesús. El que dice, yo le he llegado a conocer, yo he llegado a conocer a Jesús y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿qué pasa? En él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Lo ves? En esto sabemos que estamos en él. Ahora, el que dice que permanece en él, o sea, en Jesús, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. ¡Wow! Atentos a ese versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué es andar como él anduvo? No es caminar sobre el agua. No es multiplicar panes y peces. No es resucitar muertos. No es morir en una cruz por los pecados de las personas. No. Eso lo hizo él porque él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere andar como él anduvo? Tampoco se refiere a vivir sin pecado. Solo él lo pudo hacer porque la naturaleza de Dios estaba en él, ¿cierto? Y pudo ser perfectamente obediente porque estaba limpio, no tenía ni una gota de pecado. En cambio, nosotros nacemos pecadores. Entonces, ¿qué significa andar como él anduvo? Andar como él anduvo significa ser dependientes de Dios y sacrificar nuestras vidas por los demás, para que los demás conozcan a Dios, para que los demás sean salvos. ¿Sí? En ese sentido, sacrificar, ya saben, obviamente, no me refiero a morir en una cruz, pero como él mismo lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su propia cruz y sígame. Y eso implica muchos sacrificios. Eso implica morir, en un sentido figurado, a muchas cosas. E incluso puede llevarnos a acostarnos, puede llegar a costarnos la vida también. Dependencia, sacrificio. Dependencia, sacrificio. Eso es andar como él anduvo. Dependencia, sacrificio. Pero entonces, atento. Tal vez tú puedas ser un cristiano moralista. ¿Qué es un cristiano moralista? El cristiano que se preocupa solo por no hacer lo malo. Pero yo no robo. Yo no le hago daño a nadie. Yo no miento. Yo no esto. Yo no lo otro. Yo estoy bien.
Yo lo único que hago es estar en mi casa. Imagínense una ama de casa. A mí me gusta usar ese ejemplo, porque para nosotros una mujer que es ama de casa es lo más inmaculado, ¿sí o no? Entonces, no, mire, yo me levanto, hago las cosas por mi hogar, cuido porque la casa esté bien, y esa es mi vida desde hace 40 años. Entonces una persona así que todo lo que hace es bonito por su familia y uno no ve que esté por allá haciendo cosas malas ni nada de eso. Uy, no, tremendo. Genial. Puede que tú seas un cristiano más o menos así. No haces nada malo y crees que estás bien. Pero sabes que eso no es andar como él anduvo. Porque si Jesús hubiera hecho eso, no nos hubiera salvado. No nos hubiera salvado. Entonces no es meramente de una forma pasiva abstenerse del mal, es activamente hacer el bien. Eso es andar como él anduvo. Jesús murió a los 33 años por voluntad divina. Si él hubiera sido pasivo, muere de viejo. Pero él murió, se entregó en sacrificio por amor a ti. Por amor a mí. Él nos salvó porque Él fue activo. Él vino a hacernos el bien. Entonces andar como Él anduvo no es solo abstenerse de lo malo, es hacer la obra de Dios. Iglesia, es eso, hacer la obra de Dios, que tu vida esté entregada a Cristo para que otros conozcan a Jesús, para que otros conozcan el amor de Dios, para que otros sean restaurados, para que tú sirvas al necesitado, vistas al desnudo, calmes el hambre y la sed de los que no tienen que comer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vivamos por el necesitado y por encima de todas esas cosas que conozcan al Salvador. Que conozcan al Salvador. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. ¿Sí o no? Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces cuídate de ese cristianismo moralista que solo dice, pero yo no hago nada malo. No, haz la obra de Dios. Y así realmente eres un verdadero discípulo. Entonces si permaneces en él, debes andar como él anduvo. Si permaneces en la palabra de Cristo, vas a andar como él anduvo. Si permaneces en la palabra de Cristo, serás su verdadero discípulo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Bien. En segundo lugar, si permaneces en la palabra de Cristo, serás eternamente libre. Libertad. Piensa en esa palabra. ¿Qué es la libertad? La libertad no es hacer lo que se nos venga en gana. Eso es un pensamiento adolescente, inmaduro, infantil. Eso no es libertad. ¿Sabes qué es libertad realmente? Libertad es tener la capacidad de vivir para Dios y que fluya. Eso es libertad, porque Él nos creó, somos de Él. Y si Él nos creó con un propósito, y si nosotros cumplimos ese propósito, estamos siendo verdaderamente libres. ¿Bien? Es el pecado el que nos mete el engaño que vivir libres es vivir libres de Dios. Como que usted haga su propia voluntad, eso es ser libre. No, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque solo hay dos opciones. O somos dominados por Dios o somos dominados por nuestros pecados. Y tú lo sabes. No hay nada más horrible que ser dominado por la ira. No hay nada más horrible que ser dominado por el temor, por el miedo. No hay nada más horrible que ser dominado por la lujuria. No hay nada más horrible que ser dominado por la avaricia, por la vanidad, por el egoísmo. No hay nada más horrible que ser dominado por el rencor. Entonces no hay libertad en esas cosas realmente. Pero si permaneces en la palabra de Cristo, serás eternamente libre. Y esta libertad, hermanos, implica
estar en casa para siempre. Estar en la casa de Dios para siempre. Y la casa de Dios ahorita está aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es? La iglesia. Es la iglesia. Bien, ahora, si tú decides permanecer en el pecado, ¿cuáles son las consecuencias? Pues si tú decides permanecer en el pecado, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás decidiendo ser esclavo del pecado. Y el esclavo del pecado no permanecerá en la casa de Dios para siempre. Ahorita, un día como hoy, domingo, millones de iglesias del Señor están en todo el mundo reunidas. Es la iglesia del Señor reunida en diferentes iglesias pequeñas, iglesias locales. Y todos los que hacemos parte de una iglesia estamos en la casa de Dios. ¿Sí? Estamos en la casa de Dios. Ahorita todos los que estamos aquí estamos en la casa de Dios. No es esta casa. Es lo que somos, ¿cierto? Somos la iglesia. Entonces estamos haciendo parte de la casa de Dios. Pero el esclavo del pecado no estará siempre en la casa de Dios. ¿Bien? Y eso marca una diferencia tremenda. Mira lo que dice Juan 8:31 al 36. Y estas son palabras de Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ya hablamos de eso, ¿sí o no? Ok, ¿qué más dice? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Si Jesús te hace libre, serás realmente libre. Y si eres realmente libre, serás expulsado, saldrás de la casa de Dios, ¿no? Permanecerás en la casa de Dios. Entonces mira esta preciosa promesa de libertad. Yo quiero preguntarte, no es para que respondas, es para que reflexiones. ¿Qué pecado te domina? ¿Qué hay que esté allí presionando, esclavizándote? Hoy yo te digo esto, solo Jesús te puede hacer libre. Jesús puede, y quiero que lo creas. Jesús puede romper esas cadenas. Tú dices, pero es que he intentado de 1000 maneras. Pues no intentes más de 1000 maneras, permanece en Cristo. Más, pero tú dices, pero es que yo permanezco en Cristo. ¿Ya eres libre? Todavía no. Pues ve más. Permanece más. Si Jesús fuera una piscina, ¿dónde lo tienes? ¿Aquí en los tobillos? ¿En la cabeza? ¿O estás cientos de metros abajo? Dios quiere que tú estés inundado de Cristo. No unas goticas ahí cada domingo. Permanece en Cristo porque solo Él te puede hacer verdaderamente libre. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Solo Cristo puede hacer que permanezcas en su casa para siempre. ¿Quieres ser eternamente libre? ¿Seguro? Yo quiero eso. Uy, lo anhelo con todo mi ser. Ser eternamente libre, pero ¿sabe qué necesitamos para ser eternamente libres? Conocer la verdad. ¿Y sabe qué necesitamos para conocer la verdad? Permanecer en la palabra de Jesús.
¿Sí lo vieron ahí o no lo vieron? Si ustedes permanecen en mí, versículo 31, si ustedes permanecen en mí, perdón, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, ¿y qué va a pasar? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tal vez tú ya has experimentado libertad en muchas cosas desde que te hiciste discípulo de Jesús. Fabuloso. Pero hay áreas donde tal vez no estás experimentando libertad ahorita. ¿Qué necesitas? Ir más. Necesitas la verdad que te hará libre en esa área. Y si quieres esa verdad, necesitas permanecer en la palabra de Cristo. Amén. Amén. En tercer lugar, si permaneces en la palabra de Cristo, tus deseos cambiarán. Y eso tiene mucha conexión con lo anterior, ¿no? Porque no hay libertad cuando yo deseo solo dinero, me la paso pensando en plata. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Cuando me la paso pensando en el pasado, en todos los errores que cometí, en cómo me tiré la vida, eso no es libertad, eso es esclavitud. Cuando me la paso pensando en mujeres, cuando me la paso pensando en hombres, cuando me la paso pensando en esto, todas esas cosas, no hay libertad ahí realmente. Pero si permaneces en la palabra de Cristo, tus deseos cambiarán. Wow. Ahora, los verdaderos discípulos se comprometen con las enseñanzas de Jesús. Un verdadero discípulo es el que quiere conocer esas enseñanzas de Jesús todos los días y quiere estudiarlas, entenderlas, aplicarlas a su vida. Un verdadero discípulo de Cristo está comprometido con las enseñanzas de Jesús. Creo que Julia hablabas de eso ahorita, ¿no? Es de estar comprometidos con el Señor. Pues, ¿qué va a pasar si lo haces? Si te comprometes con la palabra de Cristo y la lees y la estudias y la conoces y la aplicas a tu vida, tus deseos y tus anhelos van a ser transformados. Eso es lo que va a pasar. Tus deseos y tus anhelos van a ser transformados. Porque la palabra de Cristo empieza a hacer cosas en tu interior. Te empieza a cambiar realmente. Es poderosa. Es que estamos hablando de la palabra de Dios, no de las palabras de un sabio. Esto no es como leer un libro de motivación o de algo que uy, estas palabras tan chéveres, me las voy a aprender y no sé qué, y ahora las digo y las recito. No, esas son palabras bonitas, dotadas de sabiduría, pero la palabra de Dios es poderosa. Cambia nuestras vidas, permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Cielo y tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Estamos hablando de algo a otro nivel, obviamente. Entonces sí que tiene el poder de cambiar nuestros deseos y nuestros anhelos. Ahora, escucha este versículo, Juan 15:7, son palabras de Jesús nuevamente. Él dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Menos mal ustedes no son una iglesia de la prosperidad, porque si no todos hubieran dicho amén, pero no por todo el versículo, sino por la mitad, la segunda mitad. Cometemos muchas veces el error de ver solo la segunda mitad de ese versículo y nos casamos con esa segunda mitad. Pida lo que quiera y le será hecho. ¿Cuál genio de la lámpara, sí o no? ¿A quién no le gustaría eso? Ahora, pastor, pero usted ¿por qué está hablando de ese versículo si ahí no dice que nuestros deseos cambiarán? Sí lo dice, implícitamente. Y está justo en la mitad de ese versículo. O sea, entre la coma y el espacio de la P. ¿Sí? Ahí. Justo está ahí. ¿Por qué lo digo? A ver. Si yo lo único que anhelo es mi propio bienestar, que mi empresa salga adelante y tener mucha plata para viajar, para comprar, para darme lujos, para que no me falte nada ni a mí, ni a mi esposa, ni a mi hija, ni a mis hijos
que vengan, si el Señor así lo permite. Y solo pienso en eso, y cómo hago más plata, y necesito más, y esto, y esto, y esto, y esto, y solo pienso en eso, pues, ¿qué voy a orar? Mis oraciones van a estar centradas solo en mis deseos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Dios me va a dar todo lo que yo le pida? Piensa en esto. Una persona que ama el dinero, un día le va a llegar la oportunidad de hacer un torcido, y lo va a hacer, porque le jala el deseo por el dinero. Algún día una evasión de impuestos, un torcidito por acá, un esto por acá, y empieza a ganar más plata, más plata, más plata. Se da cuenta que le funciona y empieza más. Señor, bendíceme este trabajo. ¿Necesita oración? Sí, por salud y trabajo. Es todo lo que necesito. Salud y trabajo. Y ahí está pensando en eso. Y esa persona, así es como es el corazón humano, se puede ir corrompiendo. ¿Tú crees que una persona que cometió adulterio pensó años atrás que algún día iba a cometer adulterio? No, esa persona seguramente alguna vez dijo, yo jamás en mi vida voy a hacer eso, yo soy una persona leal. Pero la vida sigue dando vueltas y llega el momento en que es nuestro corazón que tiende hacia el pecado puede irse por el camino equivocado y ¡pum! Terminas en las cosas que no debes. Entonces nuestro corazón por defecto no desea cosas buenas. No desea cosas buenas. Entonces, ¿tú crees que si tú le pides a Dios lo que quieras, Dios te lo va a dar? No, no. ¿Sabes qué necesita hacer Dios en tu vida? Cambiar tus deseos primero. Y míralo nuevamente el versículo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y ahí viene el espacio que yo digo. Cuando yo empiezo a permanecer en Cristo y sus palabras empiezan a permanecer en mí, mi mente empieza a cambiar. Yo ya no me la paso pensando en plata, yo ya no pienso en el rencor, en la venganza, yo ya no pienso en esto, en esto, en esto, en la lujuria, en todas estas cosas. Ya empiezo a pensar más como Cristo, ya mis deseos empiezan a ser los deseos de Él. Yo ya quiero ser una persona recta, yo ya quiero ser diligente, yo ya quiero ser fiel, yo ya quiero ser amoroso. Yo ya quiero es que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con mis oraciones? Empiezan a cambiar. Yo ya no pido lo que pedía antes. ¿Y qué nos dice la palabra? Pidan lo que quieran y les será hecho. O sea que lo que quieras va a ser bueno. Vas a empezar a querer cosas buenas, a querer la voluntad de Dios. Y les será hecho. ¿Sabes qué es lo que estoy queriendo decir? Que si tú permaneces en la palabra de Cristo, tus deseos cambiarán. Y si tus deseos cambiarán, ¿sabes qué es lo que eso significa? Que tu oración va a ser de poder. Yo quiero que sueñes con tener una oración de poder. ¿Y qué es tener una oración de poder? Que tú oras y ves respuestas. Porque si tú eres una persona que ora, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Algo está raro por ahí. No estoy diciendo que el problema sea este, puede ser otras cosas. Pero Dios quiere responder tus oraciones. Dios quiere responder tus oraciones. Pero quiere que tú ores conforme, que desees lo que Él desea. ¿Bien? Entonces, quienes permanecen en Cristo pueden pedir lo que quieran. Eso suena genial, ¿no? Quienes permanecen en Cristo pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Amén. Les será concedido. Bien. En cuarto lugar, o el cuarto beneficio, si permaneces en la palabra de Cristo, no lo abandonarás. Y este es tremendamente importante. ¿Qué pasaría si yo te dijera
de aquí a 5 años, tú no vas a ser cristiano. Y de hecho vas a darle la espalda a la gente cristiana y vas a ser de los que dice, a mí no me hable de eso. De aquí a 5 años. ¿Qué dices? Tú dirías, no, que no me pase eso. Dios me guarde de eso. O podrías decir, jamás estoy seguro de que no me va a pasar. Bien, fabuloso. Amén a cualquiera de las dos. Pero mira, yo este año cumplo 22 años de ser cristiano. Y no te imaginas cuánta gente he visto que decidieron seguir al Señor con lágrimas, con emoción, pasaron años y ya no están. Pasa mucho. De hecho, solo Dios sabe si nosotros vamos a seguir juntos dentro de 5 o 10 años. Pero si permaneces en la palabra de Cristo, no lo abandonarás. ¿Bien? Ahora piensa en esto. El que un día es cristiano y después deja de serlo, la verdad es esto, no tiene a Dios. Nunca lo tuvo. Así esa persona siga diciendo que cree en Dios. Pero si ya no es cristiana, no tiene a Dios. Nunca lo tuvo. Ahora, hay personas que no dejan de seguir a Cristo, sino que siguen pensando que lo siguen. Es decir, siguen diciendo, no, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. Pero con sus vidas, con sus acciones, reflejan que se desviaron de la enseñanza del Señor. Es decir, aunque ellos siguen diciendo que son cristianos y puede que asistan a alguna iglesia o no lo sé, sus acciones, sus palabras, sus decisiones reflejan que no están siguiendo las enseñanzas de Jesús. O sea, en un punto de sus vidas se desviaron y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Y dicen, no, yo soy cristiano. Pero nada que ver. Están desviados de las enseñanzas del Señor. Quiero que sepas esto. Esas personas tampoco tienen a Dios. ¿Por qué? Porque están desviados de las enseñanzas de Cristo. Mira lo que dice 2 de Juan 1:9. Léelo con atención. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Es contundente. Ahora, contraste. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Amén. Bien. ¿Es importante permanecer en las enseñanzas de Cristo? Absolutamente importante. Ahora, yo no sé qué perspectiva tomar. Veo dos perspectivas y creo que ambas son verdaderas. Creo que es importante permanecer en las enseñanzas de Cristo porque si permanezco en las enseñanzas de Cristo, eso me da seguridad de que el Padre y el Hijo están en mí, de que los tengo, ¿cierto? Creo que esa perspectiva es correcta, pero también creo esta otra. Si el Padre y el Hijo están en mí, por eso es que permanezco en las enseñanzas de Cristo. Porque si ellos no estuvieran en mí, no permanecería. ¿Ves? Entonces yo doy gracias a Dios por su presencia en nosotros. Pero quiero que sepas esto. El hecho de que Él nos lleve a permanecer es el hecho de que Él nos lleva a hacernos responsables. No esperes que un día de estos te levantes y las enseñanzas te las bajó Dios de la nube, ¿sí? Te las pasó de la nube a tu disco duro y tú no hiciste nada. Y automáticamente tú vives obedeciendo a Jesús. No, Él no nos forma así. Él nos enseña a ser responsables.
Él nos enseña a ser diligentes. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el estudio de la palabra de Dios es tu responsabilidad individual. Eres tú el que tiene esa responsabilidad. ¿Me estás escuchando? Hey, tú, el de cabeza. Tienes la responsabilidad delante de Dios de estudiar su palabra. Y esto es re importante, porque hay dos personas que van a abandonar a Cristo. Hay dos personas que van a abandonar a Cristo. ¿Quiénes? El perezoso y el orgulloso. Escúchame esto, ¿por qué el perezoso? El tipo de persona que dice, no, ahí en YouTube, miles de pastores, miles de teólogos, ahí hay palabra buenísima, play, y te la pasas en eso. YouTube. Y los domingos voy a la iglesia que el pastor también predica chévere. Y entonces haces eso y dices, ya, eso es todo lo que necesito. Pero no coges la Biblia, la abres, la lees, la estudias, la meditas, la conoces. Es que eso de leer no es lo mío. Yo la verdad no soy bueno para leer. Y leer y esas palabras todas raras y no. Yo no entiendo. Es que yo no soy muy de buenas para pensar. Yo no digo esto porque me lo invente, yo he escuchado personas que me han dicho eso. Eso del estudio, eso es para otros, pero yo no soy bueno para estudiar. Mira, no es que no seas bueno para estudiar, no es que no seas bueno para leer, no es que no seas bueno para dedicarte a estas cosas, es que eres un perezoso. Esa es la verdad. Eres un perezoso. ¿Y sabes qué va a pasar? Como tú eres perezoso y te la pasas escuchando predicaciones por internet y las predicaciones de tu iglesia, lo que un día va a pasar es que un día se va a aparecer alguien, y escúchame esto. No quiero que un día tengamos que decir, oiga, y el pastor sí dijo eso y mire qué pasó. Un día va a llegar una persona desviada de las enseñanzas de Jesús, pero con una habilidad para hablar tan tremenda, que tú lo vas a escuchar y vas a decir, oiga, sí, yo no lo había visto de ese modo, y te vas detrás. Por ignorante. Por pura y física ignorancia, porque no quisiste estudiar, no quisiste ser responsable por leer y estudiar tú mismo la palabra de Dios. Y recuerda que aquí en Visión Colombia te enseñamos cómo estudiar la palabra de Dios. Por medio del material de Te Reto a Ser Mejor. Y todos los mecanismos que nosotros tenemos como iglesia te llevan a eso. Entonces la responsabilidad es tuya. Pero hay otro tipo de personas. ¿Les recuerda que habíamos dicho que era dos? Dos personas se van a apartar de Dios algún día. Uno, el perezoso. Porque un día va a ser engañado y ni se va a dar cuenta. Y dos, el orgulloso. ¿Por qué el orgulloso? Y cuando hablo de orgulloso quiero que te imagines una persona que sí que estudia la Biblia. Ese sí la estudia. Es rejuicioso para estudiar la Biblia, pero no la estudia para cambiar su corazón, sino la estudia para ver cómo él sí está en la verdad y cómo los demás están en la mentira. Él sí que la estudia para decir, uy, no es que mire esos, es que mire los otros, en cambio yo estoy bien. Ese que estudia la Biblia para empezar a señalar los pecados de los demás y no para mirar sus propios pecados. Esa persona algún día va a ser confrontada por el Espíritu de Dios a abandonar algo, a dejar de hacer algo o a empezar a hacer algo que no quiere. Porque esa persona, ese tipo de persona solo obedece lo que le conviene. Solo obedece lo que le queda cómodo. Y dice, aquí estoy bien. Pero cuando llega algo que no quiere hacer, se ranchan que no lo hace y no lo hace y no lo hace y lo justifica con la Biblia. Incluso puede llegar a hacer eso. No, esto no lo hago porque mire lo que dice la Biblia. Y es hábil para argumentar.
pero lo único que está haciendo es justificar la desobediencia de su corazón. Justificar la ira, justificar su odio, justificar su amargura, justificar su falta de misericordia, y lo hacen con Biblia en mano. Esa persona también va a abandonar a Jesús algún día. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir, iglesia? Que cada cristiano que quiera permanecer, que quiera seguir a Cristo y no abandonarlo nunca, deberá ser diligente en el estudio de la palabra de Dios para evitar ser engañado y para que pueda permanecer en la fe. Y eso sí, bañado con un corazón enseñable y manso. Importantísimo. Amén. Amén. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Quiero darte 3 consejos. ¿Cómo permaneces en la palabra de Cristo? En primer lugar, memorízate alguna enseñanza de Jesús. ¿Vale? Empieza por ahí. ¿Quieres aplicar esta palabra a tu vida? Entonces empieza por ahí. Memoriza una enseñanza de Jesús. Esa es tu tarea para esta semana. Memorízate una enseñanza de Jesús. Quiero, por decir algo, cuando digo una enseñanza de Jesús, es una enseñanza directa de Él. O sea, que mires en los evangelios y algo que Él haya dicho, que Él haya enseñado. ¿Sí? No de cualquier otra parte de la Biblia. Estamos hablando de permanecer en la palabra de Cristo. Por ejemplo, hoy leíamos en Juan 8, miremos un momentico los versículos 31 y 32. Mira esta enseñanza de Jesús. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la enseñanza. ¿Ves? ¿Qué es lo que yo te estoy aconsejando? Memorízatela. No es... Acuérdate de más o menos de qué era lo que decía, ¿no? Memorízatela palabra por palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Memorízatela. Segundo, medita en ella. Medita en ella. Mientras la tienes memorizada, ve masticándola en tu cabeza. Si ustedes permanecen en mi palabra, sí, haz el ejercicio de ir meditando, de ir queriendo entender palabra por palabra, idea por idea, ¿qué significa eso? Eso va a despertar en ti oraciones. Y en la medida que vas meditando, orando, vas a ir entendiendo cómo aplicarla. Para que, en tercer lugar, enséñasela a otros. Ese es mi tercer consejo, para permanecer en la palabra de Cristo. Primero, memoriza alguna enseñanza de Jesús. Segundo, medita en ella en esta semana. Y tercero, enséñasela a otra persona. Puedes hacerlo, iglesia. Yo sé que puedes hacerlo. Tú puedes enseñársela a otra persona. Oiga, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Y usted es discípulo de Jesús? No. ¿Quiere ser discípulo de Jesús? Sí. Venga, le enseño. Sí. Mire que esta semana aprendí lo siguiente. Realmente lo puedes hacer.